Creo que vivimos en un mundo de inmediatez, rapidez, y no damos el suficiente tiempo para relajarnos nosotros y relajar el ambiente de nuestro alrededor. Y eso también lo sufren nuestros compañeros de vida, que en este caso son perrico y gato. Que el gato también, nosotros solemos hablar de perros, pero los gatos, aunque se crean que son muy independientes, ellos sufren. Lo que pasa es que a la hora de expresar, como es otra especie diferente, lo mismo que un perro no es un niño porque no es un animal humano, un gato no es un perro. Entonces, hay ciertos comportamientos de los gatos que son diferentes, pero no significa que no tengan, por ejemplo, problemas relacionados con la separación cuando se va su tutor fuera de casa. Las palomas han volado después de ponerse el sol. Grifo de oro goteando pone el ritmo a mi canción. El amor pasa de largo y la fortuna dice. Hola, esto es El Disfraz de Polifemo. Lolo. Que arecillo aparezco con diamantes en los dedos. Un disfraz de Polifemo y un tambor. Sé que la vida es sueño, ya lo dijo Calderón. Hoy, en El Disfraz de Polifemo, vamos a hablar de algo que muchos preferirían no reconocer. Y me refiero a que quizá se nos está yendo un poquito la cabeza con nuestras mascotas. Los llamamos nuestros niños, les celebramos cumpleaños, les compramos ropa y compartimos su vida en redes como si fueran familia, pero ¿cómo viven ellos todo esto? ¿Hasta qué punto el exceso de amor y atención les ayuda o puede acabar haciéndoles daño? Para intentar responder a estas preguntas nos acompaña María Dolores Contreras. Es veterinaria y especialista en etología clínica del Hospital Clínico Veterinario de la Universidad de Murcia, donde trabaja precisamente en el área que estudia el comportamiento y el bienestar de los animales. Su investigación se centra en entender cómo las emociones, como el estrés o la ansiedad, afectan a nuestros compañeros de cuatro patas y en cómo medir de forma objetiva su bienestar, incluso a través de indicadores biológicos como la saliva. Con ella vamos a hablar de ansiedad, de sobreestimulación, de errores bien intencionados y de ese amor que a veces se nos va un poquito de las manos. Porque quererlos mucho está bien, pero entenderlos quizá sea todavía mejor. Marilo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ay, muy bien, y encantadísima de que me haya invitado a esto, porque creo que es muy necesario este tipo de cositas. Vale. Pues aunque quizá no sea muy ortodoxo lo que voy a hacer, te voy a lanzar de entrada la pregunta que yo había pensado utilizar como reclamo, como título del episodio en sí. Que entiendo que no tiene una respuesta sencilla y mucho menos como primera toma de contacto. La pregunta es, ¿de verdad se nos está yendo la cabeza con nuestras mascotas? Vale, no, está muy bien planteada. Ahora voy a intentar resumirlo y que la gente lo pueda entender con una base científica. Como tú bien has dicho, el querer a las mascotas y el darle toda la atención necesaria no es malo. El problema es cómo se los damos. Hoy en día, de hecho, hay bastantes estudios que lo demuestran, demográficos, que incluso hay más gente con mascota perro-gato que gente con hijos. Entonces, a la hora de nosotros darles nuestros mayores, lo que nosotros creemos que necesitan, lo intentamos asemejar a lo que creemos que necesita un niño, y no lo son. Es la especie que se sabe que tiene una mayor domesticación desde hace más de 33.000 años, pero siguen siendo animales no humanos.
Entonces ellos tienen unas necesidades que no son las humanas y una expresión corporal que no son las humanas. Entonces, malentendemos ciertos comportamientos como que, ay, sí es que está a gusto cuando, bueno, le pongo cierto ropita o le pinto las uñas o me hago un selfie y provocándolo en una situación en la que, se pone boca arriba. Y son sutiles señales de decir, oye, vamos a asemejarlo a lo que nosotros decimos, mami, papi, no estoy del todo cómodo. Y entonces un día reacciona. Y decimos, ¿por qué? Bueno, pues claro, ha ido dando señales en los que nosotros no hemos sido capaces de entender. O no hemos querido verlas. Más bien creo que no lo sabemos entender, porque a la hora de la gente que vienen a consulta, precisamente la especialidad de etología, y digo, y me dicen, es que ha mordido, ha gruñido sin previo aviso. Vale, entonces yo siempre digo, mándame, sé que muchas veces las situaciones no son favorables para grabar un vídeo, pero sí que cuando le hago ejercicio y me mandan el vídeo le digo, ¿has visto eso? El relamido, la tensión, la expresión de la cara. Digo, eso te está indicando que ya estaba mal. Y ha sido un segundo antes del pequeño gruñido. Pues eso siempre lo hace. Ya, pues ya te estaba avisando. Claro. Y cuando esas sutiles advertencias, porque te quiere y no quiere llegar al momento del morder, te está avisando muy sutilmente y tú no te estás dando cuenta. Entonces, cuando eso no da resultado, escala. Cuando eso no da resultado, escala. Y dependiendo del temperamento del animal, de si aguanta o no ciertas situaciones, pues muerde antes o muerde después. Luego, una de las primeras cosas que tenemos que aprender es a detectar esas microseñales antes de que sean señales obvias y morrocotudas como que te gruñe o que te muerde. Claro, y yo creo que aquí hoy en día hay bastantes profesionales compañeros que se dedican al área, que usan las redes sociales, que son muy útiles para ciertas cosas, otras pues se mal usan, pero para este tipo de cosas son muy útiles, en las que pequeños vídeos te enseñan cuáles son las señales que se llaman rojas, en las que si haces esto. Entonces, bueno, yo creo que cada vez con nuestra ayuda y con la ayuda de compañeros en redes sociales, pues podemos abrir este conocimiento al resto de personas y que ellos entiendan esas señales de que eso no se debe hacer o no se debe someter a esas cosas. Entonces, esos perros, bueno, esas mascotas con ansiedad, lo que estáis detectando los profesionales es que hay más casos o que ahora se están detectando más porque se presta más atención. Bueno, creo que aquí también tiene que ver en el tipo de vida que estamos teniendo ahora. No solo que hay cada vez más gente con mascotas, sino también el tipo de vida y en el ambiente en el que nos desenvolvemos. Y me explico. Anteriormente, aquí en el contexto de España, la utilidad del por qué se tenía perro, sobre todo, era, pues, bueno, vigilancia para que un terreno esté vigilado o en el campo de compañía. Bueno, es cierto que también esos animales tenían ciertos problemas de comportamiento, pero en el contexto actual urbano les sometemos a unas situaciones de estrés y de falta de tiempo por nuestra parte. El tiempo que le damos no es el más beneficioso. Y encima de todo, cuando le damos ese tiempo, es corto realmente en el periodo de 24 horas, pues porque tenemos una vida muy estresante. Entonces, bueno, se une que hay cada vez más gente en el contexto urbano que tiene más mascotas y se une que la forma de interaccionar con ellos no es la adecuada y no se le da suficiente tiempo. Pues eso me suena bastante al tipo de explicación que se nos suele dar cuando hablamos de personas, de hijos y de la relación padres-hijos. Luego, a lo mejor el título no iba tan desencaminado. Creo que vivimos en un mundo de inmediatez, rapidez, y no damos el suficiente tiempo para relajarnos nosotros y relajar el ambiente de nuestro alrededor. Y eso también lo sufren nuestros compañeros de vida, que en este caso son perrico y gato. Que el gato también, nosotros solemos hablar de perros, pero los gatos, aunque se crean que son muy independientes, ellos sufren. Lo que pasa es que
a la hora de expresar, como es otra especie diferente, lo mismo que un perro no es un niño porque no es un animal humano, un gato no es un perro. Entonces, hay ciertos comportamientos de los gatos que son diferentes, pero no significa que no tengan, por ejemplo, problemas relacionados con la separación cuando se va su tutor fuera de casa a trabajar. Claro, porque los gatos a la hora de manifestar sus afectos, por así decirlo, hacen de forma un poco extraña a veces, porque, ¿no? Sí, creo que aquí, el caso de los perros son animales sociales. Y en el caso de los gatos son socialmente facultativos, es decir, en colonias, en compañía de sus congéneres, hablamos de congéneres cuando son de la misma especie, tienen una relación social siempre y cuando el ambiente lo permita. En el momento en el que hay una falta de recursos, y recursos me refiero comida, territorio, agua y zonas de descanso sobre todo, entran en conflicto y se pueden volver a disgregar. Eso es lo que ocurre en las poblaciones, digamos, ferales. Y en el caso del contexto de casa, lo mismo, cuando ellos tienen ocupado todos sus recursos, todo su de bienestar, bueno, pues su relación es correcta. En el momento en el que hay algo que detecta que no va bien, empiezan a cambiar cositas. Y luego, no es lo mismo las necesidades de manipulación, que nosotros hablamos de manipulación, las caricias, que tiene un perro a lo que tiene un gato. A veces nos sobrepasamos un poco a la hora de interpretar que ellos quieren cariño. Lo más probable es que cuando ya te pone la orejita un poquito para atrás o incluso te rehuyes porque él solo quiere o ella solo quiere 2 acaricias, pero no 3 o 4 como a lo mejor un perro. Luego no son unos bordes, simplemente se manifiestan de otra manera sus afectos, ¿no? Sí. Todo esto que me estás mencionando, hablamos de ansiedad por separación, o ansiedad por separación es solamente uno de las causísticas que os encontráis. Claro, primero antes de entrar en este tema, quiero aclarar que hoy en día ya el uso de ansiedad por separación a la hora de nosotros hacer un correcto diagnóstico, y cuando hablo de nosotros, especialistas en el comportamiento, en etología, no lo definimos como tal. Todos los comportamientos que un perro o un gato muestran cuando se va su tutor de referencia, que pueden ser vocalizaciones, es decir, ladridos, destrozos, y también puede ser pues, que orinen o que defequen en zonas donde no deberían, se le llaman problemas relacionados con la separación. ¿Y por qué esa diferencia entre ansiedad por separación y problemas relacionados con la separación? Porque esos principales signos hay más. De destrozos, ladridos o defecaciones fuera de lo que se considera normal, es decir, en casa, cuando antes no lo hacían, pueden no solo tener un componente negativo. Cuando hay ansiedad hay una emoción negativa, pero puede tener una valencia positiva, como por ejemplo búsqueda de juego. Puede ser que cuando esos problemas que se muestran cuando no está su persona de referencia es porque simplemente se aburre y destroza porque quiere jugar. Entonces no es una sensación de pérdida de tutor, que eso es una emoción natural cuando se va su referente, madre en el caso de los cachorros, y cuando ya son adultos y somos nosotros su referencia y cuando se van, no es lo echo de menos, sino es estoy aburrido, necesito jugar. Entonces, por eso no hablamos ya de ansiedad, porque esos comportamientos pueden tener valencia positiva o valencia negativa. Centrándonos en cuándo se debe a una falta de quedarse solo por necesidad de volver a restablecer el vínculo con esa persona a la que quiere tanto, ahí sí que hablamos de ansiedad, y ansiedad es porque tiene miedo a perderlo. Se tira tanto tiempo sin estar con esa persona que tiene miedo a perderlo, y por eso es ansiedad, porque cada vez que coge esas llaves, esos tenis, no los tenis que salimos a andar, sino los tenis que sabe que se va a trabajar, empieza a asociar, anticipar, ¿no? Sí. Me voy a quedar solo, y empieza ahí esos comportamientos de estrés. Luego, ¿hasta qué punto es responsabilidad nuestra, de los seres humanos, el causar ese trastorno? Muchas veces yo, cuando debato con los clientes y cuando lo debato con los tutores, no quiero tampoco que ellos se sientan responsables, porque si han venido
tanto a mí o como a compañeros, es porque realmente quieren solucionar un problema. Entonces, no lo enfoco tanto a qué es lo que estoy haciendo mal, es simplemente quiero que entiendas que este problema se debe a que tú te vas, pero no siempre solo se debe a que tú hayas hecho algo mal o no. Puede también estar afectado a que tú no sabes si cuando tú te vas, en algún día tuvo una experiencia negativa con un ruido o algo, el animal tiene un temperamento miedoso y cada vez que se sienta solo va a creer que va a ocurrir otra vez ese evento y entonces no es culpa tuya, es que, bueno, porque ha asociado en esa experiencia negativa. También puede ser porque de pequeño no ha pasado el tiempo suficiente con su madre y eso es crucial en los periodos de socialización, que se deje el mayor tiempo posible con la madre porque le enseña a quedarse solo, le enseña a inhibir la mordedura, le enseña, oye, hasta aquí te has pasado, le enseña muchas pautas y entre ellas quedarse solo. Entonces puede ser porque se ha cogido de la calle y no sabemos su vida anterior, o que se ha cogido antes de lo que se debiera, entonces pues no se debe a ti. Y luego ya entramos a, vale, hemos descartado todas estas. Bueno, vamos a entrar en tu vida, que por eso es un terreno muy personal el tema de estudiar la etología, porque también hablamos del vínculo perro-gato humano, porque tenemos que entrar en sus vidas y cuáles son sus rutinas, qué hace antes, qué hace después, cómo son los paseos, o con el gato cómo son esas manipulaciones, porque tenemos que hacer un cambio de gestión y decir, si lo hacemos de esta forma, puede ir mejorando. Has dicho la separación antes de tiempo, pero ¿hay un tiempo concreto o depende del caso? O... Se aconseja, con base científica, bueno, el periodo de socialización en perro y gato es diferente. Cuando hablamos de socialización es un periodo crítico en el cual es el animal, el perro en este caso, o el gato, ha pasado la fase de neonato y está en periodo de niño, digamos así, que va desde las 3 semanas hasta los 3 meses en el caso de los perros y de las 2 semanas a los 2 meses, 2 meses y medio en el caso de los gatos. Ese periodo es crucial. Entonces, a la hora de aconsejar adoptar un animal, en el caso de los perros se aconseja aproximadamente a las 8 semanas, que sería casi los 3 meses. No llega a los 3 meses. Pero si vemos que en el ambiente en el que está con su madre es enriquecedor, está expuesto a estímulos que luego cuando sea adulto es capaz de asimilar porque lo va consiguiendo como algo rutinario y de esa forma evita que de mayor tenga miedo a ciertos sonidos, ciertas experiencias, ciertas manipulaciones, se puede adoptar. Cuanto más tarde esté con la madre, cuanto más tiempo pase con la madre, mejor, 12 semanas aproximadamente. En el caso de los gatos se aconseja las 7 semanas, pero sobre todo en gatos ferales, hablando gatos ferales, gatos de la calle. ¿Por qué? Porque normalmente los gatos que están en la calle tienen, mayor riesgo de que puedan tener, por ejemplo, atropellos, y luego las gatas no son capaces de tener el tiempo suficiente para enseñarle y suelen tener un carácter un poco más agresivo. Entonces, bueno, en gatos ferales sí que se aconseja un poquito antes, pero si está en un ambiente de casa, en el que, bueno, la gata tiene un comportamiento muy, muy cariñoso, también cuanto mayor tiempo esté con la madre, mejor, 12 semanas, una cosa así. O sea que sí, está estandarizado. Vale. ¿Y un perro faldero es síntoma de algo? Claro. Muy importante y me ha encantado que me haga esa pregunta, porque a la hora de nosotros detectar si nuestro animal está, bueno, bien o no, porque creemos que le estamos dando todo y creemos que, bueno, que no le falta de nada y que está a gusto, lo que se llama perro faldero o perro velcro es un signo... Sí, se denomina así. Muy gráfico. Es muy gráfico. Es signo de que hay un vínculo que no está bien establecido. Igual que en humanos, el apego es muy importante, sobre todo en estos problemas relacionados con la separación. Hay un apego seguro, que es el correcto, en el cual, bueno, cuando se va a su persona de referencia, en el caso madre o padre, hay un momento de lloriqueo porque se te ha ido y quieres volver a recuperarlo, pero bueno, luego
se te distrae, momento clave guardería, te distrae y se acaba el problema. Y luego a la vuelta pues, lo recepciona a él o a ella, madre o padre, pues de una forma correcta, positiva. Cuando hay un apego inseguro, pueden ser de dos tipos, ambivalente o lo que se llama resistente. El primero, el ambivalente, es aquel en el que cuando vas a volver a recuperar ese tutor de referencia, padre-madre, en el caso de los niños, evitas mostrar cariño cuando te recepcionas. Intentas. No es porque no estés sufriendo porque tú te has ido y ahora quieres recuperarte, simplemente que no te muestra cariño. Uh-huh. Y luego está el resistente, en el cual cuando lo recuperan no paran de llorar. Bueno, pues eso en perros y en gatos. Claro, esto va en los estudios, primero van en perros y luego en gatos. En perros se ha demostrado que hacen un test parecido al que hacen humanos y se han visto que hay apego inseguro. Entonces eso tiene que ver con la forma de base, es decir, de dejarle que explore o que asistirle cuando tiene un problema. Cuando uno sobreproteges o dejas demasiado y no asistes cuando tienes un problema, ahí vienen los apegos inseguros. Así que se cree que los problemas relacionados con la separación en casa de los perros son porque tienen un vínculo ambivalente. Lo digo porque Lolo, el perro que hemos presentado al principio, es el prototipo de perro faldero, o sea, velcro, pero velcrísimo. Es decir, cuando salimos a pasear no lo atamos, porque va como a 5 centímetros del tobillo. ¿Y en casa? No, en casa más o menos, bueno, está cerca de nosotros, nos muestra cariño, pero es salir a la calle y... Bueno, ahí no le daría tanta importancia porque realmente tú eres su guía y va detrás tuya. En casa, cuando yo digo perro velcro, es que en casa te levantas y va, te levanta en otro momento y no descansa. Ahí es un comportamiento ya que no es normal. Y aquí, como los estás viendo, pues está cada uno tumbado ahí. Ellos necesitan estar aquí. De hecho, normalmente cuando grabamos este espacio, los seguidores más fieles lo habrán visto alguna vez, en algún segundo plano o algo así, porque si no están aquí, los dejo fuera, la puerta tiene que estar cerrada por temas de sonido, entonces quieren entrar, arañan. Bueno, pues les abro la puerta. Sí, sí. Y esa es otra cuestión que yo no sé si tiene alguna explicación. Dime. Cuando están fuera quieren estar dentro y cuando están dentro y cierran la puerta, entonces quieren salir. Pues bueno, a lo mejor no quieren que la puerta esté cerrada porque, bueno, quieren libertad, porque claro. Sí, quieren decidir hacer lo que ellos quieran. Somos dos personas aquí, quieren estar con las dos. De hecho, una cosa muy curiosa que hace, sobre todo Lolo, que es el líder de la manada, que esa es otra cuestión. Vale. En todas las manadas hay un líder, ¿no? ¿O no? No, vale, tema de líder, dominancia, bueno, realmente una interpretación un poco errónea de un estudio en el cual se estudió en una población en la que se cría de lobos, primer factor. Un lobo no es un perro, son dos especies diferentes. Entonces, ya de primera, ahí está el primer escalón. En el que se creían que en esa población era totalmente salvaje, aunque realmente en el ambiente en el que se desenvolvía no se desenvolvía en un ambiente totalmente no influenciable por el humano. Entonces, bueno, el investigador que llevó a cabo esos estudios determinó que había un líder, alfa hembra, alfa macho, y que todo lo demás lo seguían. Estudios posteriores, de hecho, de ese mismo autor, descartó totalmente esa hipótesis y esos resultados. Y se observó, y luego se ha estado obteniendo los mismos resultados, que realmente no hay líder, es un grupo familiar en el cual los roles cambian. Es muy parecido a lo que realmente ocurre en el humano. No hay un cabeza de líder como debería, de yo mando y todos los demás, porque no tiene ningún significado biológico el que siempre, el que manda, el que impone reglas, porque siempre se crean muchos conflictos y en la naturaleza no es verdad que haya tanto conflicto entre perros. De hecho, en las poblaciones ferales de perros, no lobos, que una compañera está haciendo el estudio en la Universidad de Barcelona, analizando poblaciones de perros ferales en África, observan que aunque haya grupos reducidos de perros, hay veces que entre ellos en un territorio se van uniendo dependiendo de los recursos. Si hay más recursos, pues se unen más, si hay menos recursos, pues se separan.
Y no pasa nada si Pepito, que está en el grupo A, se va al grupo B porque se conocen. Sí que son muy agresivos cuando no conocen a un perro de otro grupo, pero entre ellos no hay casi nada de conflicto y no hay una cabeza de mando. Simplemente hay, si por ejemplo hay un recurso, una carne, ¿no? Y uno siempre accede a ese recurso, por porcentaje ese perro es dominante por ese recurso y con respecto a otros perros. Pero luego el perro B siempre tiene acceso al recurso, no sé, esa hembra, y nadie de alrededor lo intenta porque por porcentaje se han visto por su relación a lo largo de los años que él tiene más acceso a esa hembra. Entonces, bueno, pues de las 10 veces que lo ha intentado, 9 ha ganado. Entonces el otro perro dice, ¿para qué lo voy a intentar si sé que va a ganar? Pero no es que siempre él tiene todo y todos los demás no hacen nada. Eso no hay líder. ¿Un perro castrado que monta a otro es un signo de dominación, de mostrar dominación o...? No. Realmente los signos de monta puede tener un significado sexual, pero también puede tener un significado de sobreexcitación. Sabemos, y bueno, de hecho el otro día un compañero, un amigo mío me dijo, mira, está todo el rato montándome un cachorro de 2 meses. No tiene ningún componente hormonal. Realmente es una excitación de algo que, no sé, que quiere jugar, no sabe cómo expresarlo y empiezan a montar. Pero también puede tener un signo de subirse encima porque quiero que yo subirme por encima porque quiero sobreponerme a ti. Pero no es una dominancia como tal, en ese contexto sí, pero puede ser, ya te digo, de excitación y nada más. Y no tiene que ver con las hormonas del todo. Lo digo porque son signos que he visto en estos dos perros que tengo de referencia, que en mi universo limitado, entonces lo llevo ahí. Y están castrados los dos y siempre es el mismo, y son en situaciones muy concretas. Por ejemplo, pasa alguien por la calle, los dos se ponen muy excitados ladrando, y entonces siempre es uno el que monta al otro. Y es el que yo deduzco que es el macho alfa, aunque aquí alfa, lo digo, los dos son súper poca cosa, tendencia a ser muy miedoso, y digo, hombre, por eso lo de líder lo he dicho con duda genuina, porque digo, hombre, estos se les puede llamar de muchas maneras, pero líderes no son ninguno de los dos. No, realmente tú mismo me lo has descrito, en un momento de mucha agitación emocional, en los cuales no son capaces de gestionar correctamente eso. Mi forma de relajarme es, bueno, pues montar al otro. Puede ser, no, tendría que ver exactamente el momento para yo poder analizar el comportamiento gestual, pero puede ser una de las causas, no dominancia uno sobre el otro. Y en términos biológicos, ¿cómo se manifiesta el estrés? ¿La saliva es quizá un camino para detectarlo? Uy, sí. Y ahí creo que te la he puesto votando, ¿verdad? Sí. No, bueno, como tú bien has dicho en la presentación, bueno, yo aparte de tener mi trabajo en la universidad, en el Hospital Clínico Veterinario, pero realmente mi función es docente e investigadora. Soy profesora en el Medicina y Cirugía Animal, el Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la Facultad Veterinaria, y pertenezco al grupo Interlapumu, que es un grupo de investigación bastante potente, en cuya línea de investigación es el uso de fluidos no invasivos, como es la sangre, para poder detectar biomarcadores, que es un nombre muy bonito, pero realmente son marcadores en los cuales si aparecen o están por encima o por abajo, pues significa que hay una activación de diferentes sistemas neurológicos. De hecho, hace poco, escuchando tu podcast con un compañero David, el podcast era Neurociencia y Deporte. David Cárdenas. Sí. Pues él hablaba de la variabilidad cardíaca, tanto en saliva como en sangre. Lo que pasa es que nosotros usamos marcadores en fluidos que no sean invasivos y que no produzcan estrés, como por ejemplo también el pelo, no solo la saliva. Bueno, pues la variabilidad cardíaca con un electrocardiograma es también un parámetro, un biomarcador, un parámetro fisiológico. Entonces, a la hora de determinar si un animal que no usa su expresión con lenguaje como nosotros, usa las expresiones corporales o fónicas pero no habladas, ¿cómo detectar que tiene estrés o no? No nos hablan.
Entonces, a la hora de generar los protocolos de bienestar animal, no solo en animales de compañía perro-gato, domésticos puramente dichos, sino también en granja o en zoo, anteriormente se usaban protocolos en los que decían: está garantizada la comida, está garantizada la bebida, no cojea, no tiene fiebre, no tiene signos de enfermedad, todo correcto. No, ¿y las emociones? De hecho, hablando también tu compañero con la variabilidad cardíaca, hablaba de la emoción, cómo entraba en juego esa variabilidad en la percepción que tú tienes, en el caso del estrés físico, de si lo que está ocurriendo pues te produce un estrés o no propio físico o propio de tu vida a nivel cognitivo, a nivel emocional. Bueno, pues eso hoy en día ya se está tomando en juego para hacer esos protocolos. Así que es muy importante los comportamientos, eso no se puede olvidar porque también es un valor importante a nivel de biomarcador. No hablaríamos de biomarcador, pero también tenemos que tenerlo en cuenta en esos protocolos. Y en el caso de los perros y los gatos hay unos comportamientos que, y ahora te lo describiré así un poco a grosso modo para que la gente lo pueda identificar. Eso es súper importante, pero luego podemos unirlo con parámetros fisiológicos cardíacos, electroencefalograma, que también se están patentando métodos que no sean tan complejos, que sean en un laboratorio, sino en un ambiente. En el caso del caballo hay un grupo de investigación en Francia que ha patentado un electroencefalograma que se le pone al caballo y no tiene que estar en un laboratorio, en la propia finca, y se puede analizar sus ondas cerebrales. Uniéndolo con parámetros de evaluación de la saliva, pues podemos tener, no hablan, pero a lo mejor con eso nos podemos orientar. Y hacer test en los que te digan, ¿tienes un sesgo positivo o sesgo negativo? Es decir, ¿es positivo o es negativo? Ellos tienen un temperamento en los cuales pueden ver la vida de una forma positiva o negativa. Ellos no estamos asemejando al humano, no son mamíferos, todos los mamíferos y no mamíferos también, anfibios, se sabe que tienen una capacidad de valorar el ambiente igual que nosotros, de una forma positiva o negativa. Entonces, uniendo todo eso, podemos decir que está correctamente en su bienestar o no. La emoción es súper importante. Hablando de qué comportamiento. En el caso de los perros, muchas veces normalizamos que cuando venimos a casa y vamos, en el caso de los perros, a sacarlo a la calle, están muy excitados y están todo el rato ladrando porque, claro, es que tienen muchas ganas de salir, tienen muchas ganas de hacer pipí, tienen muchas ganas de ver el ambiente. Bueno, pues esa sobreexcitación no es normal. Lo normal es que salga, bueno, contento, con ánimo, pero no sobreexcitado. Lo normal es que huela, que tenga ganas de explorar. Sin embargo, si un perro cuando sale, todo lo contrario, en vez de estar muy excitado, tiene ganas de hacer caca pipi para adentro, tampoco es normal, porque significa que su capacidad de exploración no es la adecuada, a lo mejor, bueno, pues tiene algún componente de miedo o inseguridad. Otros comportamientos como los de esa hiperactividad cuando hay un momento de estrés y no muy elevado. Obviamente una tormenta con un ruido de un trueno muy fuerte es normal que la mayoría de perros sientan miedo. Pero a lo mejor una simple moto que pasa por la calle y eso le predispone a ladrar compulsivamente o a girar, que se llama los zoomies, no es normal. Y tampoco es normal, por ejemplo, que estén siempre tirados y no quieran jugar. El juego es una parte muy importante en su vida. Entonces, que no quieran jugar o que no quieran acceder a ciertos juegos de meter comida muy apetitiva y no, es que yo le doy este juguete para meterle esto y no tiene mucho interés, no le va a servir. Bueno, no tiene mucho interés porque ahí hay algún problema. Ellos tienen que tener curiosidad. Si no la tienen, mal. Pero no hay asociación directa de detectar eso con problemas concretos. Simplemente detecta que hay un problema, pero no te puede precisar cuál, o sí te lo precisa. Bueno, hay cosas que hay movimientos repetitivos, compulsivos, que ya me puede orientar a un tipo de diagnóstico, pero una vez que detectamos esa línea roja,
claro, ahí es cuando entramos nosotros en batalla y decir, vamos a sentarnos, vamos a hablar desde que nació hasta que estás aquí y cómo es tu vínculo con él para detectar dónde está el problema a la hora de abordar a nivel etológico cuál es el problema. Y una cosa que tenemos que tener en cuenta es que la etología no es solo mental, sino también fisiológica, es decir, tenemos que descartar que no hay un problema médico, que muchas veces hay bases médicas que no las abordamos y que esa es la causa. No sé si hemos mencionado expresamente, porque estamos hablando de etología todo el rato, pero no sé si hemos dicho expresamente que es la ciencia que estudia el comportamiento animal. Sí. Eso lo hemos dicho, ¿no? Vale, lo digo por si acaso es más vale decirlo 2 veces que no decirlo, porque no es la primera vez que nos pasa que nos ponemos a hablar de un tema, nos acaloramos y tal, y luego lo escuchas de nuevo y dices, en ningún momento hemos dado la definición básica de qué estamos hablando. Y además voy a complementarlo, no solo la etología aplicada, no solo estudia la ciencia que estudia el comportamiento animal para mejorar su bienestar animal y también el vínculo humano-perro. Y si te has dado cuenta, siempre estoy hablando del vínculo, en este caso humano-perro, humano-gato, humano-caballo o humano el otro animal que esté conviviendo contigo. Otra cosa que te quería preguntar, cuando has dicho lo de la saliva y todo eso, los electrocardiogramas, eso sí tengo claro cómo es, pero, por ejemplo, la saliva, ¿cómo la tomáis? Porque entiendo que en esto de la ciencia uno de los problemas es que la medición influye en el resultado. Y el electro más o menos lo tengo claro, pero la saliva, como por ejemplo, ¿cómo la tomáis para no interferir? Claro, pues estos estudios que estamos llevando a cabo no solo lo hacemos en perro y gato, también nos centramos en animales de granja, como son cerdo, vaca, caballo, bueno, más que granja en hípica, caballo, oveja. Entonces, la forma de obtenerlo depende de la especie y depende del contexto. Me refiero en el caso de los cerdos y las vacas, ellos están acostumbrados a estar en un sitio en el cual las manipulaciones, dependiendo de la edad, con el humano es de una forma u otra, entonces nos adaptamos a esos momentos y en el caso del cerdo, por ejemplo, una esponjita. Son muy curiosos. Le ponemos un filamento metálico alargado y simplemente acercándolo ellos vienen y los cogen, los muerden y ya está, sin más. ¿Qué pasa con la sangre? A la hora de tener sangre, a no ser que los condiciones, porque hay estudios en los que se le puede enseñar a un cerdo, igual que a cualquier animal, como hacen en los zoológicos, de colocar el cuello, quedarse quieto, coger sangre, eso se puede hacer perfectamente. Pero aquí, sin condicionarlos a ese procedimiento, simplemente acercando a la varilla, ellos tienen curiosidad y cogen la saliva. En el caso de las vacas, igual. Caso de ovejas y cabras, puede haber técnicas en las cuales les puedes poner, una serie de cosas colgantes que ellas pueden chupar. En tal caso no puede hacerlo individual, sino colectivo, y luego recaba con un procedimiento de centrifugación la saliva. Y en el caso de los caballos, igual que en vaca y en cerdo, pero si queremos someterle a un estrés en el cual la ración del animal va a ser desbocada y te pone en peligro a ti, hay unas técnicas que simulan el bocado típico que se usa para la monta. Se le pone en el cabezón, que es esa estructura que le ponemos en la cabeza para luego llevarlo con la cuerda. Pues eso se le pone en la boca y le puede provocar un estrés agudo si quieres tú evaluarlo con el comportamiento y lo que él libera en la saliva. Y luego, pues cuando termina y lo vuelve a coger, pues lo quita de ese cabezón, quitas la esponja o una gasa, sobre todo usamos nosotros esponja, y ya lo centrifuga y lo obtiene. Estoy viendo que no es tecnología punta, electrónica, cosas así raras, sino cosas más de maña y tal. ¿Pavlov lo hacía así? Bueno, Pavlov lo que pasa es que no estaba estudiando realmente esa saliva. Su objetivo del estudio no era ese. Era evaluar a nivel pancreático las secreciones, pero observó de forma paralela que en la ciencia suele pasar eso. Buscamos una cosa y encontramos otra. Bueno, pues se dio cuenta que cuando sonaba una campana y había alimento, el animal se condicionó y se da cuenta que salivaba. Así que simplemente con el hecho de una campana, que es un estímulo
banal, que no tiene por qué producir ese estímulo fisiológico, secretaban la saliva. Bueno, en el caso de los animales domésticos, lo de los estímulos yo lo tengo clarísimo, sin necesidad de... Hay ciertas pautas rutinarias, repetitivas, que cuando se produce una cosa, bueno, pues el abrir el cajón donde está o el collar del paseo o la golosina y lo tienen loco perdido, o sea... Claro, por eso he dicho antes que nos metemos en la vida de las familias, porque volviendo otra vez a los problemas relacionados con la separación debido a la falta de habituación a quedarse solo, ya sea por miedo, por una experiencia negativa o porque simplemente no se le ha acostumbrado previamente, cambio rutinas. Tenemos que detectar cuáles son los estímulos que desencadenan y evitarlos, poner otros señales. Nosotros usamos pues sí, una hoja de papel en la puerta, una señal verbal y luego cogemos eso. Y paralelamente hacemos un entrenamiento a quedarse solo en una habitación en la cual hemos creado un ambiente positivo, en la que siempre hemos jugado con él. Y cuando ponemos otra señal que no es la misma de la señal verdadera cuando nos vamos a la calle y él no viene, que se va a quedar solo, ponemos otra señal, pero le vamos entrenando a cada vez tiempos más largos. Y en el entrenamiento en ese ambiente que está súper a gusto él ahí y le damos un entretenimiento, le hemos dejado 30 segundos dependiendo de la experiencia. Hay perros que toleran de primera vez 30 segundos, un minuto, pero siempre se hace en periodos cortitos. Pues poco a poco vamos alargando. Cuando tolere ese tiempo en los entrenamientos, siempre con cámara, porque tenemos que observar el comportamiento, luego cambiamos la señal de entrenamiento a la de verdadero. Así que sí, todas esas señales conductuales de cuerpo, cómo paseamos, cómo nos tenemos que expresar a la hora de pasear, qué tenemos que hacer en casa, si echamos antes de comer o después de comer, el tiempo, muy importante los paseos, la calidad del paseo. Bueno, pues por eso digo que nos metemos en la vida de la familia. La percepción del paso del tiempo es muy diferente en los perros, en las mascotas, porque hacen cosas que dicen, pero vamos a ver, que he estado 30 segundos fuera, o sea, y estás reaccionando como si llevaras 3 años sin verme. Sí, bueno, ellos que tú eres su referente y ellos tienen ganas de estar al lado tuyo. Lo que pasa es que tenemos que evaluar si ese comportamiento es demasiado desmedido. Entonces ahí es lo que hablaba antes de esos tests en los cuales a la hora de recibirte es demasiado excitado y no es capaz de relajarse, porque puede haber un momento de excitación corto y luego relajarse. Pero si no se relaja, ahí puede ser que haya algún problema. O al contrario, que tú vienes y ni te hace caso, incluso te puede recepcionar de una forma un poco aversiva. Ahí también es un problema. Volviendo un poquito a lo de la hiperhumanización, ¿no? ¿Es sano desde el punto de vista tanto del humano como del animal el quererlo tanto como a un familiar? Sí, no es incompatible. El vínculo que el perro siente hacia ti, o perro, gato, o caballo, o cualquier otro animal, o tú sientes sobre él, no es incompatible. El problema es cómo se lo demostramos. Nuestra forma, como hemos iniciado antes la entrevista, la forma en la que nosotros creemos que se lo estamos expresando no es la correcta. A lo mejor no es necesario ponerle cierta, no sé, vestirlo de cierta forma, no es necesario llevarlo, a no ser que tenga un problema de movilidad y por lo menos que vea el exterior, pero no es necesario llevarlo paseando sin que ande. Él necesita un carrito, andar. por ejemplo. Necesitan andar. Tenemos que contextualizar dependiendo de las situaciones, pero ellos necesitan andar y necesitan pues un periodo de relajación también en casa y luego un periodo de rebozarse si ve algo que es de barro y quiere rebozarse. Es que su manera de comportarse es un perro. ¿Qué pasa? Que nosotros... ¡ay! Que no se revuelque, que claro, pues luego lo llevamos a casa y hay que limpiarlo. Ya, pero es que eso es lo normal para ellos. Y ellos eso no lo entienden. Dicen, pero con lo bien que estoy aquí revolcándome en este pegote de mierda, claro. ¿por qué me quieres llegar? Además con lo fuerte que huele. Claro.
Que para ellos entiendo que es positivo, claro. Sí. Entonces, cuando empezamos ya a regañarles ciertos comportamientos que son naturales, ellos ya no entienden. Claro, se desconciertan. Claro, porque... Sí, entonces, bueno, él es feliz que vaya con los bajos de sus pies sucios de barro, sí. Pues luego cuando venga aquí se lo limpia. El exceso de atención es contraproducente, en definitiva, ¿no? ¿Cómo dárselo? Más que el exceso de atención. Y hay veces que tanto nos quedamos cortos en la atención como nos sobrepasamos en la atención. Y lo uno con el tipo de vida que tenemos. Es todo muy rápido. Y no somos capaces de sentarnos, como tú me has dicho, de, bueno, estoy aquí relajado esperándote en el sol. Es que ese momento en el que tú y tu animal de compañía estéis sentados simplemente tomando el sol, es que esos momentos de relajación los necesitamos todos y ellos también. Entonces creo que no es tanto tanta actividad, sino simplemente pasar el tiempo a gusto y relajado. Con eso creo que se consigue mucho. Desde el punto de vista de la etología clínica, ¿qué consecuencias concretas, aunque has apuntado unas cuantas ya, tiene el tratar al perro como un niño? Es decir, en el perro, es decir, vale, consecuencias concretas, esta. ¿Cuáles son las más llamativas? Pues esta forma de no tratarlo como lo que es puede llegar con el tiempo a un estrés crónico, sufrir un estrés crónico por parte del animal, que da lugar a, con el tiempo, una serie de comportamientos que son las principales causas de consulta tanto a veterinarios generalistas como ya a los especialistas. La frustración, y eso conlleva a la agresividad, junto con ese estrés crónico, bueno, pues da esos comportamientos de morder, de gruñir, sobre todo de agresividad, que es una de las principales causas o motivos de consulta. Y a su vez una de las principales causas de la segunda, según los estudios, en el último estudio de 2020, el problema de comportamiento, y el primero está el de agresividad, de abandono o eutanasia. Entonces hay una consecuencia de bienestar directa en el animal porque está sufriendo un estrés crónico que no le estamos dando solución, pero a su vez que puede llegar a ser un problema público de abandono y también, bueno, motivos de eutanasia. ¿Hasta qué punto el carácter de un animal, de un perro, o en general, de las mascotas que tenemos más cerca, es consecuencia de su perronalidad, lo llamo yo, de su personalidad, pero no son personas, entonces digo perronalidad? Sí. ¿Y hasta qué punto es influencia nuestra? Es decir, ¿son diferentes o los condicionamos demasiado nosotros? No, en el caso de la personalidad, porque es más humano, pero realmente las palabras son temperamento y carácter. El temperamento tiene más que ver con su condición genética, no solo por especie, sino también por individuo. Hay individuos que tienen temperamentos que son de sesgo positivo o de sesgo negativo y eso le viene. Y hay animales que son más o menos reflexivos o más o menos proactivos. Entonces, de primera base está el condicionamiento genético. Luego está esa parte, cuando hablaba de la socialización, de ese periodo crítico tan importante, bueno, pues luego entran los factores de tanto en la madre gestante, como cuando son neonatos, como cuando en el periodo de socialización. Cuanto más neonato se haya producido un problema, más difícil de eliminar. El problema es el temperamento a nivel genético, es el temperamento que tiene y no se puede evitar. Si ha ocurrido algún evento estresante en la madre cuando los cachorros están gestantes, también los efectos neurológicos de eso condicionan muchísimo y está muy arriesgado y es muy difícil también de gestionar. Periodo de socialización también, no tanto como en las anteriores fases, pero también. Luego pasa en otro periodo importante que creo que lo dejamos un poco al aire y que ahora se está dando más importante, que es la adolescencia. Ellos también tienen una adolescencia. Y como tal, en la adolescencia hay un estallido hormonal. Entonces, todas las pautas que se le había enseñado durante cachorro por parte de la madre y ahora que ya lo tenemos nosotros, es como
desaparecen. Y viene la hormona. Entonces ahí también tenemos que volver a reeducar y actuar. Y luego está eventos traumáticos que pueden ocurrir en la fase adulta. Cuando ocurren estos eventos traumáticos en la fase adulta, bueno, son un poco más fácil de gestionar. Pero por eso no es tanta nuestra responsabilidad, sino que hay una batería de cosas que puede haber ocurrido antes que te están condicionando. Así que la idea es analizar qué temperamento tiene. El carácter es la suplementación de ese temperamento, las situaciones que después ocurren en ese animal, entonces gestiona el carácter. Y según ese carácter, ese temperamento, tenemos que actuar de una forma u otra. O sea, todos sabemos que tenemos nuestro hijo, que nuestra hija y nuestro hijo son diferentes, porque cada uno tiene su temperamento y tú lo que hiciste con una, con el otro no sirve. Y es por eso. Tenemos que adecuarnos a qué temperamento tiene. Entonces, no todo depende de nosotros. De hecho, tú has dicho al llegar una cosa que me ocurre siempre con estos dos. Es decir, este ya mayor, ¿no? Porque simplemente es más tranquilo y el otro es más nervioso, que es realmente... que tiene más edad. Que ya es un abuelo, ya por edad perruna es un abuelo. Entonces, a eso me refiero, ese es su carácter, ¿no? Sí. El que parece más simpático, más cercano, más activo, más nervioso, tiende a parecer más joven que el otro, que es más tranquilito. También tiene, es cierto que tiene su pelito blanco y tal, y ya parece más adulto, más mayor, ¿no? Pero le pasa a todo el mundo. Entonces, claro, es eso, ¿no? Sí. Cada uno tiene su temperamento y hay que aceptarlo, igual que nosotros nos aceptamos y nos aceptan como somos. El castrar a los perros o a las mascotas es necesario, como nos suelen decir, o hay teorías al respecto. Bueno, y eso también es otro mundo súper interesante. Tenemos que saber cuál es el motivo de por qué se castra. Hace unos años atrás, 10, 20... Bueno, la verdad es que ahora, hablando soy joven, pero es verdad que digo 10, digo no, hace más. Pasa que es que el tiempo no somos objetivamente valorables cuando hablamos del tiempo. Pero sí, hace unos 30 años siempre se hablaba de la castración, porque no nos tenemos que olvidar que en España, hace 30, 40 años, el nivel socioeconómico que teníamos no es el de ahora. Entonces, la forma que la que nosotros teníamos un perro es diferente a por qué lo tenemos ahora. Entonces antes era lo típico de tener los perros por la calle, los perros de campo que entran y salen. Entonces el motivo principal de castración que nos hacía, pero la luego proliferación, ¿no? Es control de camadas, que es la principal causa de abandono, según el último estudio de 2020. Lo que pasa que luego entraron el factor de posibles problemas endocrinos, sobre todo en la hembra, con problemas de tumores de mama, que se ha visto que tiene un componente hormonal. Hay muchos tipos de tumores de mama, uno con más o menor componente hormonal, pero bueno, siempre nos decían, hay que castrarla cuanto antes mejor porque aumenta un tanto por ciento que aparezca, tal. Bien, ¿qué pasa? Que a lo largo de estos años, compañeros, bueno, en el caso de la Universidad de Murcia tenemos a nuestra compañera Xiomara, pero también a nivel de estos estudios, Jaume Farjó también está estudiando este tipo de situaciones. Se han visto que retrospectivamente no todo es castramos, quitamos un tipo de tumor. Es que puede ser que aparezcan otro tipo de tumores como consecuencia de la castración. Pero no solo problemas médicos. También hablamos comportamentales. Cuando tú eliminas el componente hormonal en un periodo crítico como es la adolescencia, en el que todavía se está desarrollando a nivel neurofisiológico nuestro hipocampo, nuestra hipófisis, etc., si eliminamos ese componente hormonal que es necesario, también hay unos cambios que condicionan luego tu comportamiento. Entonces, hay estudios que indican ya establecidos que puede haber un componente de elimina esa hormona de inseguridad. Así que animales que muestran miedo, si tú le quitas ese componente hormonal, le estás induciendo a una mayor inseguridad porque no hay ese componente hormonal y puede que ese miedo que antes era hacia atrás, ahora lo muestre con agresividad. Entonces, aumenta la agresividad en esos animales. Así que a la hora de estudiar cuándo y si sí o si no, hay que
ver muchísimos aspectos, no solo médicos, sino comportamentales. Luego, no está para nada clarísimo, y en casos en los que los animales van a estar perfectamente controlados, sus movimientos y sus posibles escapadas, que es de donde salen las camadas no deseadas, lo mismo es incluso contraproducente, lo que me estás diciendo, ¿no? Sí, exacto. O sea, hay que hacer una valoración completa de cuál es el porqué de que se va a castrar y si le va a beneficiar o no le va a beneficiar. Siempre el componente médico prevalece sobre todo, es decir, tiene una exposición a quistes prostáticos, por ejemplo, o a un tumor perianal que tiene un componente hormonal. Sí, es un animal con mucho miedo, ya, pero la consecuencia de crecimiento tumoral prevalece, entonces hay que castrarlo. Vamos a hablar un poquito de vuestra consulta de etología, ¿no? ¿Cómo es vuestro día a día? Es decir, cuando llega un caso, ¿cómo llega? Es decir, ¿qué pasos se siguen para observar el problema, diagnosticarlo y tratarlo? Pues bueno, a la hora de la formación con respecto a la etología, porque no sé si la gente es consciente de ello, pero veterinaria no es solo como medicina, sino que no solo hablamos de medicina como tal, sino también tenemos nuestra área de producción y nuestra área de sanidad. Entonces, a la hora de tocar diferentes temas, pues no profundizamos como lo debería. Entonces, luego, cuando sales de la carrera, si te quieres dedicar al componente más clínico de la especie que tú desees, pues hay especialización. Entonces, en la parte de especialización de etología, hay un área que te dice cómo gestionar la consulta. ¿Y por qué es diferente a una consulta de medicina interna, cardiorrespiratorio u otra especialidad? Porque necesitas tanta información que en una consulta normal dependiendo si es generalista, normalmente en 15 minutos puede abordar el problema, y si es de especialidad, media hora, una hora, puede abordar el problema. Pero aquí necesitamos más, incluso de una hora. Y en algunos países usan hasta 3 horas. Claro, ¿cómo gestionamos eso? Claro. Toda esa información, todos los contenidos gráficos, vídeos. Hay muchísimas estrategias. En el caso mío y de algunos compañeros, lo que hacemos es previamente contactan, más o menos nos cuenta un poco la historia y damos un cuestionario previo, en el cual le decimos que nos indiquen aspectos generales en los cuales me dicen la situación en la que está el animal, para yo saber luego, cuando analice exactamente el problema, no solo diagnosticar cuál podría ser la causa, sino gestionar luego la hora de tratamiento. Y una vez ese cuestionario hecho, que es la parte de lo que se llama anamnesis en veterinaria, luego hay una fase que es muy importante y que en algún momento de la entrevista lo he dicho, que siempre hay condicionamientos médicos que hay que descartar. Problemas hepáticos, problemas dermatológicos, problemas gastrointestinales o neurológicos. Se sabe que no sabe si es el huevo o la gallina, si previamente había el componente psicológico que ha desencadenado o hay un problema previo médico que ha desencadenado el problema de comportamiento. Tenemos que descartarlo tanto por pronóstico, sino como tratamiento per se de la condición médica. Y después, una vez descartado eso, tenemos que identificar los problemas comportamentales, determinar cuál es el estímulo desencadenante, en qué contexto se desenvuelve y si el comportamiento con ese estímulo y en ese contexto lo explica. Es decir, es que mi perra ha parido y a mí me quería mucho, pero ahora me acerco y me gruñe. Vale, problema, agresividad, no ha llegado a morderte, ¿no? Pero ahí está el gruñido, agresividad. Estímulo desencadenante, acercarte a su progenie. Contexto, cuando te acercas. ¿Lo justifica? Sí. Es un comportamiento normal. Mi perro, lo que pasa es que cuando pasa una moto, muy cerca o a 20 metros de él, empieza a ladrar, empieza a girar. Lo mismo, estímulo desencadenante, contexto, lo explica. Bueno, puede excitarse, puede ser un ladrillo, puede ser un sonido así de repente que puede asustarle, pero ese giro compulsivo no lo explica. Entonces tenemos que ver si es un problema solo de eso o que de base hay una alteración emocional. Una cuestión que entiendo que en etología es más grave que en veterinaria general
es el tema de forma de recabar los datos, porque es más indirecta aún que lo general. Por ejemplo, en trauma llegas y si es una herida la ves. Si pasas una radiografía lo ves más o menos rápido. Ya que está en medicina interna no sea tan fácil. Pero claro, aquí no puedes interrogar al paciente, lo tienes que interrogar al dueño, y como el dueño no sea buen observador o buen transmisor de esas sensaciones, la información que te va a llegar muy deteriorada y muy sesgada, ¿no? Claro, entonces, como en cualquier acto clínico, porque no deja de ser la etología aplicada una especialidad veterinaria, de hecho está la diplomatura de medicina, de comportamiento animal y de bienestar. Pues en cualquier acto clínico nosotros tenemos esa anamnesis, ese examen físico, que en nuestro caso es observacional, y luego hacemos nuestros posibles diagnósticos diferenciales, puede ser esto, esto y esto y esto, y hacemos un plan diagnóstico. En nuestro caso usamos mucho vídeos que los tutores nos tienen que mostrar. Vale, en este contexto, cuando tú me dices qué hace, ¿me puedes mandar un vídeo? O quiero ver. O ¿tienes cámara en casa para cuando te vas ver qué hace? Todo eso es clave para saber el motivo, la motivación de por qué hace ese comportamiento y la emoción que puede haber detrás. Y luego nosotros sí que parece que es un poco subjetivo, pero objetivamente tenemos parámetros para evaluarlo. Bueno, a nivel científico, a ver si aplicamos toda esta base científica que hablaba de la saliva en este tipo de cosas, que esa es la idea, la idea aplicativa de la ciencia. Pero nosotros ahora lo que tenemos es nuestra capacidad de evaluar el comportamiento, eso, cómo se posiciona, la expresión facial, todo eso es súper importante. Por eso, no solo con vídeos, sino evaluando al paciente en ciertos contextos, tenemos que ver cómo se comporta. Has utilizado una expresión que quiero poner sobre la mesa, porque tú lo has dicho de forma natural, pero a mí me llama la atención el que se denomine tutor. ¿Qué implicaciones tiene todo eso? Porque creo que hay implicaciones incluso legales detrás, sí. ¿no? Sí, porque igual que padre y madre, bueno, sí, padre y madre, progenitor, pero realmente eres su tutor legal. Entonces, ya no eres el dueño. Claro, ya no es el dueño, ya es el tutor legal, es la persona responsable del cuidado, el manejo y las consecuencias de cualquier cosa, tanto de esa persona con el animal como de ese animal cuando haga algo, ocurra algo a otros terceros. Entonces, realmente la denominación de tutor es la forma correcta, legal, de ahora decir propietario o dueño del animal. Claro, porque decir dueño es como cosificar. Sí. Y decir tutor, pues en cierto modo, no sé si lo humaniza, pero tú te has referido sobre todo a una cuestión de responsabilidad a terceros. Exacto. Y tal, pero sí está en la línea de lo que hablamos de la humanización, ¿no? Sí. Y hay gente que como que les chirría ese término, sí, ¿no? Sí, de hecho prefiere... Bueno, no sé si has visto la nueva serie de este muchacho de actor gallego, que por cierto me encanta. La nueva serie veterinaria se llama Animal. No. Bueno, pues en el primer episodio habla de un veterinario de campo de Galicia y que, bueno, pues lo que ocurre muchas veces en los veterinarios de campo, pues que hay falta de recursos, el campo todos sabemos que los productos tanto en ganadería como en agricultura, pues los ganaderos y los agricultores pues tienen un poco margen de ganancia y las actuaciones veterinarias muchas veces creen la gente que nosotros es todo amor y todo es pasión, pero también cobramos. Entonces, claro, el arte muy bien, pero sí, los artistas también. Pero también tienen que comer. Entonces refleja un poco esa intrínseca del veterinario de campo y cómo tiene que cambiar de área de su vida de campo y de ganadería con las vacas a pues una clínica veterinaria dentro de lo que ahora se está atendiendo de franquicia, se llaman de una forma en la que están las tiendas con toda la gama de productos estéticos, alimenticios, etcétera, más la clínica veterinaria. Entonces, claro, es un choque total. Y hablaba justo su sobrina, que es quien la contrata, hablaba de sus papis. Dice, ¿los papis de quién? Dice, pues los de los animalitos. Y él, claro, y de hecho yo cuando hablo con mis clientes muchas veces le digo papi, mami, porque
así ellos lo sienten, porque el vínculo para ellos es muy fuerte, pero realmente son tutores, porque yo siempre tengo una tendencia legal a hablar de lo que son, pero con ellos yo digo papi y mami porque así ellos lo sienten, son papi y mami. Pero es cierto que al decir papi o mami, erróneamente inducimos a que los traten como un hijo cuando las necesidades de un perro no son las mismas que las que tiene un hijo. ¿Ha cambiado el tipo de problema más frecuente con el que os enfrentáis a las consultas? Bueno, más que cambiar, sí que hay una diferencia entre hacia quién van dirigidos los casos, no. Y contextualizo. No es lo mismo los problemas que suelen encontrarse los compañeros que no son especialistas, en los cuales se sabe que hay un porcentaje mayor, en los cuales las principales consultas son, por ejemplo, los destrozos, con respecto a los problemas que vienen a centros de referencia, en los cuales el principal problema de consulta es la agresividad, porque realmente cuando viene a un centro de referencia es porque está el grado de agresividad, que es el principal motivo, y además las consecuencias. Tiene consecuencias con terceros. Exacto. Muy bien, las consecuencias. Entonces, bueno, ahora realmente cuando vienen más casos, como están viniendo más casos, por lo que hablaba antes del contexto en el que nos desenvolvemos, las principales causas tampoco han variado mucho. Suelen ser la agresividad, sobre todo, los destrozos, y luego hay diferencia un poco entre perro y gato. En el caso de los gatos, también la principal es la agresividad, sobre todo entre gatos, por esa territorialidad y ese comportamiento que tienen de socialmente facultativo. Ellos están en un ambiente, siempre han estado solos, y de repente viene alguien diferente en el cual el espacio es el mismo y los recursos ahora ya se han limitado. Entonces, pues no. Y aparte tienen más componente territorial. Después de la agresividad está el marcaje. También en el caso de los gatos, que es... Claro, porque aquí, y es muy importante decir, cuando hablamos de un problema, he dicho antes, en el acto clínico hay que identificar el problema. No es lo mismo un problema hacia quién. El problema del cliente, el problema hacia el perro o hacia terceros. Porque puede ser que el motivo de consulta es que mi vecino me quiere denunciar porque el perro no para de ladrar. Para mí no es un problema. Para el perro probablemente sea un problema, porque si hay un exceso de vocalización ladrido significa que algo no va bien. Pero sobre todo el motivo no es el problema que tiene el tutor con esa vocalización, sino del vecino. Entonces, claro, tenemos que saber el problema hacia quién va. Hacia uno, el problema lo tiene el tutor, o si el problema realmente justifica el motivo de consulta. Lo que decía antes de la perrita que acaba de tener cachorro. Bueno, pues la única solución ahí, no vamos a cambiar el comportamiento de la perra porque no se puede cambiar ese comportamiento innato. Ahora, tengo que yo cambiar tu percepción y cambiar tu vínculo y forma de actuar con el perro. Pero básicamente lo que estás diciendo, si te he entendido bien, es que a veces nos cuesta, y tal vez cuanto más humanizamos a los perros para percibir lo que realmente les pasa, porque al focalizarlo todo desde el punto de vista únicamente humano, esperamos reacciones humanas. Por ejemplo, una obviedad, se me ocurre una obviedad, ahora tú cuéntame otras más. El ruido, es decir, los truenos, los cohetes, que eso es algo que a mí me molesta físicamente. Es, en el oído, cuando tiran los... ¡pah! Y que las fiestas de los pueblos son fantásticas, pero cuando hay fiestas yo desearía estrangular a alguien. Claro, se nos dice, o al menos algunos tenemos claro, que para ellos ese estímulo sonoro se multiplica por varias fuerzas. La fuerza no es una cuestión de que sea miedoso, sino de que es el golpe físico que yo noto en mi oído, cuando para él es mucho más. 10.000 veces. Pero ese es uno de los casos súper obvios, pero hay otras cuestiones que es posible que no lo estemos percibiendo y no sepamos. Como, por ejemplo, otra que yo he creído detectar con estos dos animales que tenemos aquí, que su oído es más sensible, porque nos ha ocurrido, en el sitio donde estamos, hace poco han hecho una obra aquí muy grande durante mucho tiempo, y yo tengo la intuición de que determinadas herramientas maquinarias provocaban unas vibraciones de frecuencia súper baja,
bajas que yo no era capaz de percibir, salvo en momentos muy, muy puntuales, al principio o al final de una máquina, una apisonadora o algo así, y de pronto veo que el perro se pone nervioso, se tumba en mis pies y empieza a llorar. Digo, ¿y por qué ha ¿qué pasado? ocurre? ¿Qué ocurre? Claro, yo intento, digo, yo no detecto nada. Entonces, es posible que nos ocurra con demasiada frecuencia, que no somos capaces de percibir qué les pasa a ellos porque los hemos humanizado demasiado o porque no les prestamos atención desde su punto de vista, no del nuestro. Claro, entonces por eso decía que la etología aplicada no solo actúa en la evaluación del bienestar animal de los animales, sino en la capacidad de formación de los tutores, en este caso, de las personas responsables, para mejorar el vínculo. Porque muchas, con este por ejemplo concreto, pero otros en los cuales nos comentan ciertas cosas, nosotros tenemos que hacerle entender, este problema lo podemos manejar, pero no es un problema conductual. Otros sí, otros ocurre todo lo contrario, que normalizan ciertas situaciones que no es el principal motivo de consulta, pero sin embargo es un problema muy importante y no son capaces de detectarlo. Entonces tenemos por ejemplo, es que estoy en casa, sí, y ¿cómo cuando está en casa el perro cómo está? Sí, está tranquilo en su cama, sí, pues lamiendo el sofá, lamiendo el sofá. Eso no es tranquilo. Sí, lamiendo. ¿Pero qué hace? ¿Cuánto tiempo está? Sí, pues se tira al lado del sofá y está todo el rato lamiendo, y luego pues vengo yo y se sienta a mi lado y está todo el rato lamiendo. No le parece extraño. No le parece extraño. Y dice, sí, es que es muy cariñoso. Anda, con el sofá. Con el sofá o contigo. Entonces ahí puede ser que haya un problema de estrés, que él haya hecho un comportamiento de desplazamiento que es esto. Sí. ¿Es un comportamiento de desplazamiento? Sí. ¿Esto? Un comportamiento de desplazamiento. Pues para ello, esto, el lamer, les relaja. Una forma de relajarse. Entonces, y si necesitan relajarse es que entonces están luego, si se perpetúa en el tiempo, se llama una estereotipia, que en el caso de los animales de granja está muy estandarizado en los animales de zoo. Entonces significa que tiene un estrés crónico. Vamos a ver por qué. O tiene algún problema neurológico. Tampoco lo sabemos. Entonces, volviendo a lo mismo, esas situaciones que no sabemos entender, le tenemos que comunicar al tutor de que ellos tienen un umbel. ¿Y qué es el umbel? Nosotros tenemos una capacidad auditiva, olfativa, visual, sensitiva, que ellos es diferente. Entonces, puede ser que tú no identifiques un sonido, pero ellos sí. Puede ser que tú no identifiques un olor, pero ellos sí. Uno de los problemas es que dices que está súper ansioso en la casa, no sé qué le pasa, está todo el rato ladrando y tal. Y empieza a recabar información. Sí, pero no sé, hay veces que se tira 3 meses así y luego, o cada 6 meses, no sé, 2 semanas. Súper ansioso, súper. Y luego está tan normal. ¿Vale? ¿Tu vecino tiene alguna hembra? Sí, el vecino tiene una hembra en celo. Tu perro está entero. Te vas, si está la perra en celo, huele. Y cuando sale, madre mía, cuando sale no para de olerlo todo tirando como un loco, pero luego 3 meses o 5 meses después está todo normal y luego 2 semanas. Bueno, pues 2 más 2. Entonces, bueno, hay cosas que tenemos que enseñar a la gente de que ellos tienen una capacidad auditiva, visual, de percepción olfativa que nosotros no tenemos. Entonces, muchos de sus comportamientos están afectados por eso. Háblame un poquito más de ti. ¿Cómo llegaste tú a interesarte por la veterinaria? ¿Fue casualidad o tenías una vocación ya? No, yo tenía vocación. De hecho, bueno, yo no soy consciente. Lo que pasa es que luego hablando con... Yo soy de Almería, no soy Sí, te lo he notado. Vale. Entonces, bueno, vine aquí en el 2009 a hacer la carrera y aunque estuve yendo y viniendo para Cáceres por por formación, en el caso del caballo, que a mí me gusta mucho el área equina, yo soy de allí de Almería. Entonces, claro, hablando ahora con amigas de la infancia, dice, sí, tú siempre decías que querías ser veterinaria. Yo no recuerdo haber dicho, yo quiero ser veterinaria, pero ellos sí que recuerdan de haberme escuchado a mí, no, es que yo me quiero dedicar a la veterinaria. Y mi madre siempre me lo decía, así que es vocacional. No, porque no hubo un momento concreto que tú te diste cuenta de chica, pues parece ser, sino que
en un momento dado, cuando llegó el momento de estudiar, dijiste, no, sí. Sí, y aparte, bueno, yo, no lo sé, a lo mejor lo que estoy diciendo no es muy objetivo, pero conforme me han ido, no soy una chica no soy una persona normal en el sentido de afectivo con las personas. Entonces siempre, digo que me gusta el caballo porque yo he montado desde muy pequeña y el momento de adolescencia, que es la explosión hormonal, yo pues era una persona un poco más insegura, por lo que ahora retrospectivamente y con lo que he estado estudiando, pues me he dado cuenta a la hora de mirar mi pasado con retrospectiva. Y fue el mundo del caballo. Y mi madre y mi padre siempre me lo han dicho, que me salvó de ese momento de introversión. La especie equina es un animal muy sensible y yo me he sabido desenvolver muy bien en ese ambiente y yo estaba mucho más segura con ellos que con la gente de mi edad. Entonces, yo siempre he tenido un vínculo ahí muy, muy personal con los animales y yo creo que por eso digo que es un poco más vocacional. ¿Y eso no te debería haber llevado al área de grandes animales en vez de etología? Bueno, es que etología es aplicable, claro. No solo de hecho, me gustaría también comunicar aquí que, porque necesidades de la vida, salió la plaza en la que estoy, que que el área de especialidad en el hospital es medicina interna y también ahora la etología, porque yo quería abrir este servicio por mi formación científica a nivel de evaluación de biomarcadores de estrés y de inflamación. Quiero retomar eso ahora. Vale. Pero como yo siempre he querido dedicarme a la fase equina, pero mi trabajo ahora no me lo permite, pues yo me he buscado también mi hueco y en la granja docente veterinaria con las yeguas que tenemos allí para la docencia. Estamos haciendo se ha iniciado un voluntariado con los alumnos de veterinaria o de biología o de cualquier área que tenga relación con caballos en la cual se les exige cierta experiencia con los caballos y estoy haciendo terapia de modificación de conducta con ella, juegos cognitivos, mejorar su bienestar con enriquecimiento, ya que se usaban para las prácticas y después no, pues yo le estoy dando un uso y así tiene formación científica porque mi TFM se basó en esto, en cómo mejoraban estos biomarcadores de oxitocina, alfamilasa, cortisol, butiriconisterasa, cositas que evaluó, con los cambios de aumento de enriquecimiento, de forma de manejo y cómo se ve cuando se le da libertad, previsibilidad en el ambiente, que esos son factores muy importantes para controlar el estrés. El estrés se puede solventar aumentando la previsibilidad y el control en el ambiente, que eso es clave, o cuando se le da esa opción a cualquier animal, pues ves como todo relaja. Entonces tiene una base científica, una base docente, porque los alumnos le doy una formación de manejo equino de una forma más comportamental, de cómo hacer las típicas cosas de condicionamiento, contracondicionamiento, operante, clásico. Y también de bienestar animal hacia ellas porque le estamos mejorando el ambiente. Quería preguntarte una cosa, pero creo que las has estado contestando en los últimos 2 minutos, que es el que profundizaras un poquito en tu área de estudio desde el punto de vista de que podamos entender los profanos, es decir, qué aplicaciones tiene, si las hay, porque a veces creo que cuando hacemos este tipo de entrevistas, que son en parte cuestiones sociales, pero también de divulgación, quizá presionamos mucho las personas que no somos científicos y no conocemos para que nos den ejemplos aplicables y entendibles por el profano cuando no siempre hay cuestiones aplicables y entendibles. Entonces, a lo mejor a veces las cosas son abstractas y son abstractas y ya está. Y mi campo no da para más, pero un poco sí lo has explicado, la relación de los biomarcadores con la previsibilidad del comportamiento, ¿no? Eso era básicamente lo que te iba a preguntar, si había casos concretos que entendamos los profanos de cómo cómo llega a tu investigación y qué conclusiones has podido encontrar en alguno de esos casos que puedan ser aplicables, porque creo que lo has contado ya, creo. Sí, un poco, ¿no? Siempre la ciencia es aplicable, siempre. Aunque no sea a corto plazo. Lo que pasa es que quizá confundimos que a corto plazo y pero esto en 2 años, en 2 años a lo mejor no llegamos a ningún sitio. ¿Qué pasa? Que muchas veces tenemos dificultades económicas como para llevarlo a cabo a la práctica, pero hoy en día hay muchísima, ¿cómo diría yo?
potencia o se le está dando importancia a que esas cosas en las que se estudia y se daban en los laboratorios ahora se divulgue, se transfiera, se dé ayudas para aplicarlo. Entonces, la idea de todo lo que estamos estudiando en el grupo de investigación Interlapumu es qué biomarcadores de estrés o de inflamación, por ejemplo, podemos usar que sean más específicos y sensibles para cierta condición. Y una vez que detectamos cuáles son, generar formas de medición sencillas y baratas para que cualquier persona con una base científica, aunque no sea solo únicamente con esos parámetros, pueda solicitarlo. Como solicitas en un análisis de sangre tal analitos, pues lo mismo, lo puedes solicitar para evaluar este perfil en esta especie y para este contexto. Y bueno, la idea futura es que cada vez se pueda obtener esos resultados, no solo cada vez más económicos, sino también cada vez más fácil, en un momento dado, por ejemplo, en un contexto de granja, en los cuales tienes una tablita que ha validado científicamente que este comportamiento, esta forma de alimentar y esta forma de actuar junto con este parámetro que se mide así, pues me da un valor 20. Y cuando supera 25, significa que está mal. Cuando supera tal, significa que está muy mal. Y cuando está por debajo de tal, significa que está perfecto. Y esa es la mejor forma que tenemos de evaluar sin que ellos nos digan estoy mal, pues que está bien. ¿Qué 3 cosas, por decir un número, debería tener claras una persona antes de decidirse a adoptar un perro o una mascota? Ajá. Así a modo de síntesis. Pues tiempo y tiempo. Vale, luego entiendo que el tiempo va a ser importante en esto, ¿no? Sí. Si tú no tienes tiempo ni para ti, no vas a tener tiempo para darle las necesidades que necesita una. Para mí es muy importante. Y cuando digo tiempo, eso también va detrás con un nivel de vida relajado, porque ellos necesitan tiempo para dedicarle en calidad, no solo en duración, sino en calidad. Entonces, cuando tú tienes tiempo, tienes calidad para darse. Eso es muy importante. ¿Cuánto tienen que dormir unos perros? Tú mira estos dos. Es decir, eso de las 15, 10 y pico horas es razonable. Real, pero importante saber qué calidad. Ellos tienen que tener fases de REM, de sueño REM, bueno, movimiento de ojos rápido, en los cuales significa que está totalmente y profundamente dormido. Cuando durante esos periodos de sueño, son sueños que en cualquier cosa se están levantando, significa que no está teniendo un sueño relajado. Entonces no solo es tiempo, sino calidad. Y luego exceso de tiempo y de sedentario tampoco es bueno. Pero siempre nos han dicho que los perros duermen con un ojo abierto. No. Eso es un mito también, ¿verdad? Sí. Los perros necesitan su momento de ¡Ey! Que tengas que darle en el lomo y decir ¿qué pasa? Bueno, no hacerlo, ¿vale? Porque está relajado y lo mismo que a nosotros no nos gusta que no haga eso puede provocar un comportamiento de agresividad. Pero si es para su hora del paseo, a lo mejor lo agradece. Claro, pero me quiero referir que en esos momentos en los que está tan plácidamente durmiendo, significa que tiene un sueño de calidad y eso es súper importante. ¿Soy mala persona si digo abiertamente que quiero más a mis perros o a muchos animales en general que a buena parte de los seres humanos? No. Lo que pasa es que obviamente cualquier persona que te encuentre en la calle que no tiene un vínculo con ellos no va a quererlo ni odiarlo, simplemente no tiene el vínculo, pero con ellos sí. Entonces es normal, no eres mala persona, es normal. Bueno, pues María Dolores, lo dejamos aquí. Muchas gracias por haberte acercado a nuestro estudio número 1 del disfraz de Polifemo y habernos ayudado a entender un poquito más cómo funcionan las mascotas, cómo, sobre todo los perros, porque al final los gatos es lo que más tenemos, y entenderlos un poquito mejor, porque entiendo que en 1 hora y pico pues tampoco vamos a ser expertos aquí, porque tú has hecho una carrera y un montón de años de práctica profesional, así que en 1 hora tampoco podemos conseguir eso. Pero alguna idea nos llevamos. Muchas gracias. Nada, a ti, encantada. Pues nosotros lo dejamos aquí por hoy en el disfraz de Polifemo. Si te ha gustado, dale clic, suscríbete, coméntalo por ahí y haznos crecer y que nos conozca más gente, porque como siempre digo, esto lo hago yo por ego, porque por dinero yo creo que ya vais entendiendo que no lo podemos hacer por dinero.
Pero sí nos gusta que haya gente detrás, que comentéis cosas, dejad comentarios también, que sepamos que hay alguien ahí viéndonos, ¿vale? Lo dejamos aquí. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Qué haré si yo aparezco con diamantes en los dedos, un disfraz de Polifemo y un tambor? Sé que la vida es sueño, ya lo dijo Calder.